Si has seguido mis videos, sabrás que existe una ARG que en el 2004 sirvió para promocionar Metroid Prime 2. Si no has visto ni la primera ni la segunda parte donde hablo de Athena Astronautics y Orbis Labs respectivamente, te invito a que la veas para poder entender esta tercera parte. Es importante para entender el contexto. En esta ocasión toca hablar del tercer elemento que compone a este elaborado ARG, Canal 51. Como siempre te digo, el mejor apoyo que puedes brindarme es dando pulgar arriba a este video y suscribiéndote si no lo has hecho. Revisa la caja de descripción de este video por si acaso quieres seguirme en mis redes, o para apoyar voluntaria y monetariamente, ya sea convirtiéndote en miembro o dejando una donación. Ahora sí, prosigamos. Ya hemos visto a una compañía del ramo aeroespacial, ya hemos visto a una compañía que desarrolla armamento de nueva generación. ¿Qué toca ver hoy? ¿Acaso otra compañía más? No, nada de eso. Este elemento del ARG da un giro de 180 grados, porque trata de nada más ni nada menos que de un blog perteneciente a una ufóloga para ser precisos, y Canal 51 es justamente eso. Una vez que entramos a este blog, podremos percatarnos de que existen múltiples pestañas a las que uno puede hacer clic, habiendo 4 pestañas llamadas Void, PsyOps, Species X y Hotwire. Cada una de estas pestañas iban actualizándose con relatos nuevos, los cuales no voy a abarcar todos, solo los más importantes. En la esquina se encuentra el logotipo del blog, un objeto semirredondo con 3 picos en la parte inferior y que a todos nos recuerda a algo muy familiar, a cierta medusa voladora que se te pega al cuerpo y te absorbe la energía. En la parte inferior del blog hallamos banners que nos conducen tanto a Orbis Labs como a Athena Astronautics, y justo a la derecha de estos banners se nos presenta una pestaña adicional donde se nos ofrece información acerca de la persona a cargo de este blog, Samantha Manus. Samantha se presenta como una graduada en el Instituto de Tecnología de Falcon con 2 títulos, uno en aeronáutica y otro en diseño de sistemas, y pide que no le prestes mucha atención al piercing en su ceja. Samantha, si bien ahora conocemos su nombre, deja al aire que quizá ese ni siquiera es su nombre real, al igual que la foto con la que ella se presenta. Tan solo se limita a decir que proviene de un pueblo llamado Sumas, al borde de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Luego, nos ofrece un resumen de su carrera, habiendo trabajado por 6 años como consultora en instituciones científicas gubernamentales y comerciales en Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos. Lo importante, sin embargo, es que Samantha asegura que su objetivo es revelar la verdad, una verdad oculta detrás de un velo, denunciando que existen ciertos poderes en las sombras que encubren la existencia de extraterrestres, los nuevos descubrimientos científicos, y que estas mismas fuerzas están dando a megacorporaciones un poder creciente sobre la política gubernamental sobre la tecnología de próxima generación. Al final, Samantha nos pide que liberemos nuestras mentes, entre comillas. Iré en orden y hablaré sobre la pestaña titulada como Void. Una de las anécdotas más interesantes en esta pestaña es cuando Samantha informa sobre un fenómeno extraño sobre el cielo de Canadá, pues desde un Boeing 757 un pasajero, identificado como David Calderón, grabó un video sobre una aeronave cruzando por una tormenta eléctrica. El video ya no puede verse, pero la nave que aparece en él se describe como una nave en forma de lágrima y que ha sido dañada por el impacto de un rayo, lo que causó que perdiera altitud y, probablemente, que se estrellara en algún punto no especificado. Como he dicho, el video en cuestión ya no puede verse, pero hay una imagen muy borrosa y en blanco y negro que demuestra que el metraje era exactamente la escena donde la nave de Samus está cruzando la atmósfera de éter para luego ser impactada por un rayo que la obliga a aterrizar de emergencia sobre las tierras del templo. Después, la ufóloga nos cuenta que fue a Canadá para localizar a David Calderón, el pasajero del quien, recordemos, filmó el supuesto ovni. Nos cuenta a ella que el pasajero creyó que el ovni era una aeronave de origen terrestre, e incluso Samantha lo creyó posible, pero luego afirma que conoce la diferencia entre un vehículo terrestre y uno de origen extraterrestre, y asegura que esa aeronave del video no proviene de nuestro mundo. Más abajo, sin embargo, la licenciada Manus cambia de tema al mostrar otro video igualmente inexistente actualmente, en donde supuestamente se grabó a 2 naves espaciales aterrizando sobre un planeta. Y miren,
A pesar de que el video no está disponible, me juego los dedos de una mano a que el metraje en cuestión era ese mismo que vemos en Metroid Prime 2, donde la nave de la Federación embosca a la fragata pirata que llevaba suministros a sus fuerzas apostadas en Éter, y ambos terminan entrando al planeta. En la página PsyOps se mostraban más videos iguales de borrosos, entre ellos a los soldados federados oscuros de Metroid Prime 2, el visor de escaneo de Samus escaneando a una criatura, o el momento en el que los ING rodean a la cazarrecompensas para arrebatarle la mayoría de sus habilidades. Más allá de estos videos, la licenciada Manus finalmente llega a mencionar a la esfera de batalla de Orbis Labs, de acuerdo con un contacto suyo en el que Manus se comunicaba por medio de AOL. El aparato de nueva generación estaba más allá de la fase de planeación. Samantha, por su lado, notó que la esfera de batalla era tan compacta que un hombre masculino promedio era incapaz de entrar en ella. Tal vez una mujer promedio sí cabía. Tomando en cuenta este detalle, es inevitable relacionar a Orbis Labs y su esfera de batalla con la compañía Athena Astronautics que, recordemos, solo empleaba reclutas del sexo femenino debido a sus ventajas biológicas en el espacio exterior. Manus, además, sabía que no existe material en este mundo que sea capaz de brindarle a la esfera de batalla la durabilidad adecuada en un combate. No fue hasta que ella habló con otro contacto, una fuente del interior de una base cercana al Área 51, donde informó que el metal que componía la esfera de batalla se obtuvo de una nave extraterrestre capturada desde los años 80. Pasamos a la tercera página del blog, Especies X, en donde Samantha habla mucho sobre el chupacabra, un críptido que, presuntamente, aterrorizó a Puerto Rico a partir del año 1995, atacando a animales domésticos, principalmente ganado. En el mismo texto, no se tarda en relacionar al chupacabras con una nave en forma de lágrima avistada en Puerto Rico, una nave que fue perseguida y atacada por cazas de la base aérea Muñoz en octubre del 2001, en horas de la madrugada. La nave había sido avistada cerca de un punto de encuentro con el chupacabras y desapareció tras ser atacada. Desde entonces, los incidentes relacionados con el chupacabras desaparecieron, pero en las zonas afectadas se encontró un mutágeno extraño. ¿Un mutágeno? ¿Phazon acaso? Probablemente. Más adelante, Manus relata otra historia sobre cómo ella descubrió la existencia de una misión espacial no registrada en el año 87, un año después del desastre del transbordador Challenger. Pero lo raro es que no hubo más misiones del programa Challenger, sino hasta el año 88. Tras una investigación riesgosa que pudieron haberla puesto en peligro, la ufóloga descubrió la existencia de una misión secreta del año 87, donde se recuperaron formas de vida alienígenas que fueron trasladadas a unas instalaciones médicas del ejército, llamados Sujetos 44-C. De las fotos tomadas a ellos, solo queda esta de aquí. De la última página, Hotwire, debo tocar lo que marcó el final de este ARG. Esta entrada en particular habla sobre unas señales recibidas desde cientos de años luz de distancia, algo que el observatorio Rosler de Albuquerque describió como fluctuaciones de un receptor, a lo que Samantha Manus sospechó que podía ser otro encubrimiento. Sam nos cuenta inmediatamente que en una mañana recibió un paquete sin dirección, cuyo contenido era un DVD, común en aquella época, y parece ser que su contenido fue tan impactante que Samantha lo describió como el evento más extraordinario de la humanidad. Me fue imposible ver lo que Samantha compartió en aquel DVD. Era un video, pero ya a estas alturas sabes que mucha de aquella información multimedia se perdió. Ahora bien, ¿por qué digo que el texto anterior marcó el final del ARG? Pasa, señoras y niñas, que el video que Sam vio en ese DVD y que luego compartió con medio mundo en su blog resultó ser un metraje perteneciente a un videojuego, Metroid Prime 2, e incluso compartió el enlace de la página oficial occidental, que en aquel entonces era www.metroid.com. Samantha fue engañada, pero aún así no se rindió, porque solamente se le pasó por su mente una única pregunta. Si no había nada que ocultar, ¿por qué se diseñó un elaborado fraude para desacreditarla a ella? Esto encendió las alarmas y Samantha no se dio por vencida, y creyó que, quizá, ahora sí estaba cerca de encontrar la verdad, y que el material de aquel video fraudulento era otro encubrimiento. Luego de esto, Samantha prometió volver algún día, diciendo que tenía la mira puesta sobre el sitio web de Orbis Labs para intentar craquear el usuario y contraseña. Así, Samantha se despidió de sus seguidores,
haciéndonos recordar que las potencias globales siempre están al acecho. De esta manera, he cubierto la parte de este elaborado ARG que involucra a la bloguera ufóloga. Este asunto, sin embargo, no ha terminado, pues hace falta explorar un último componente, algo que se relaciona con todos los elementos ya vistos hasta el momento, incluyendo el trabajo de Samantha Manus. Así pues, me despido por ahora, soy Aurora 313, nos vemos en la cuarta y última parte del ARG de Metroid Prime 2.